Desde el principio supe que podría ser vista como la que estaba en el error aquí y lo entiendo, pero déjame aclarar toda la situación. Genuinamente amo a mi esposo. Entiendo que algunos pueden dudarlo debido a mis acciones, pero realmente lo hago. Lo que sucedió fue un error. Mi esposo tiene 37 años y yo tengo 31. Hemos estado casados durante 5 años y tuvimos una relación durante 7 años antes de eso. Hemos estado intentando formar una familia durante 2 años y durante ese tiempo experimenté 2 abortos espontáneos. Uno de ellos me llevó a reducir mis horas de trabajo debido a la depresión. Dado que mi esposo era el principal sostén de la familia, decidí trabajar a tiempo parcial. Visitamos al médico varias veces y no encontraron nada malo en ninguno de nosotros, aconsejándonos que siguiéramos intentando. En lugar de intentar más, mi esposo se frustró y perdió interés en iniciar la intimidad debido a su frustración. Nuestra vida sexual disminuyó en lugar de mejorar, lo que comenzó a causar tensión en nuestro matrimonio. Se negó a ir a terapia de pareja y su forma de lidiar con los conflictos es ignorarlos y esperar que desaparezcan, pero eso no funciona. No le gusta discutir los problemas y trato de animarlo a asistir a terapia de pareja para que podamos hablar sobre las cosas, pero él cree que es un desperdicio de dinero. Con el tiempo, me acerqué a un amigo en común que se había separado recientemente de su esposa. Él tiene casi 40 años y es mayor que yo, así que pensé que podría confiarle mis problemas matrimoniales. Nos volvimos demasiado cómodos el uno con el otro, hasta el punto en que él venía a mi casa cuando mi esposo no estaba. Un día, cuando estaba en su casa, él hizo un movimiento y yo cedí, lo que llevó a una aventura. Durante mi aventura, sentí que mi esposo sospechaba algo y quería terminarlo. Sin embargo, mi pareja de aventura seguía atrayéndome, principalmente porque necesitaba la atención emocional que mi esposo no me estaba proporcionando. Sentía que tener una relación física con mi pareja de aventura era una forma de retribuirle por el apoyo emocional que me brindó durante un periodo difícil en mi matrimonio. Mi esposo siempre había sido financieramente exitoso gracias a su arduo trabajo, venía de la nada y logró ganarse la vida con su esfuerzo. Poseía 8 propiedades de alquiler que administraba por su cuenta, además de otro negocio junto a su trabajo regular, lo que lo mantenía muy ocupado. Esto facilitó que se absorbiera en su trabajo y no prestara mucha atención a las cosas en casa. En un momento, decidimos que necesitábamos encontrar otra manera de tener un bebé porque nuestra relación estaba luchando debido a este problema. Entonces elegí terminar mi aventura con el amigo en común. Sin embargo, tuve una discusión con mi esposo y eso me llevó a reiniciar la aventura. Un día, cuando mi esposo estaba en el trabajo, invité a mi pareja de aventura a nuestra casa. Inesperadamente, mi esposo volvió a casa para almorzar y nos sorprendió. Debió haber estado sospechando porque nunca había hecho eso antes. No estábamos haciendo nada inapropiado, pero estábamos en la cama juntos y él entendió lo que estaba sucediendo. Reconozco que mis acciones fueron incorrectas y soy consciente del dolor que causé a mi esposo. Lamento profundamente esto y sé que no hay nada que pueda hacer para compensarlo. Él salió de la casa y no regresó hasta muy tarde. Intenté llamarlo, pero no respondió. A la mañana siguiente, noté que su lado de la cama había sido ocupado, pero él ya se había ido antes de que despertara. Lo encontré en la cocina y comencé a disculparme, pero él no aceptó mis disculpas. En cambio, me preguntó cuánto tiempo había estado involucrada con nuestro amigo en común y quería saber todos los detalles sobre cuándo y cómo comenzó. Una vez que tuvo suficiente información, dijo que eso era suficiente y se fue. No estoy segura de dónde pasó ese día, pero regresó por la noche. Después de eso, dejé de ver por completo a la pareja con la que tenía la aventura. Luego, él nunca volvió a mencionar la aventura. Comenzó a comportarse como muchas personas lo hacen después de una discusión, no mostraba amor, amabilidad, enojo o pasión, sino que en su lugar era distante y frío. Solo me hablaba cuando era necesario. En nuestro aniversario, pensé que podría estar esperando que ese día terminara para discutir un divorcio. Incluso comencé a contactar abogados. Sin embargo, el aniversario llegó y se fue, me llevó a una cena incómoda y ese fue el final de eso. 7 meses después de que me encontrara en la cama con un amigo en común, no volvió a mencionarlo. A veces intento discutirlo porque quiero abordar el problema y encontrar un cierre, pero él siempre me detiene y se vuelve malhumorado por el resto del día. No actuaba como solía hacerlo a mi alrededor, pero se mantenía educado y ocasionalmente incluso amistoso. Hemos dejado de ser íntimos y solo me besa cuando se va a trabajar. No estaba segura de qué hacer y no sabía qué estaba sucediendo. No pensaba que él quisiera terminar nuestra relación, pero me sentía cada vez más incómoda. Sabía que lo que hice fue malo y entendería si él quería un divorcio.
Lo que encuentro desconcertante es su indiferencia hacia todo. No estoy segura de si todavía me ama. Nunca habló sobre nuestros esfuerzos para tener hijos, como si hubiera renunciado a ello, y tenía miedo de mencionarlo. Me di cuenta de que lo que hice fue terrible y no quiero perderlo. Nunca volveré a cometer ese tipo de error. Sin embargo, cuando intento discutir lo que sucedió, disculparme o de alguna manera aliviar la incomodidad entre nosotros, él se niega a escuchar y se aleja. No sabía cómo manejarlo más. No estaba segura de qué pensar sobre la situación. Entonces un día recibí una llamada de una mujer que no conocía. Dijo que había estado en una relación con mi esposo durante 7 meses y que estaba embarazada de 7 meses. Afirmó que mi esposo le había contado todo sobre mi aventura y que habían estado en una relación seria desde entonces. Estaba devastada y no quería creerle, pero todo lo que me dijo era cierto. Cuando mi esposo regresó a casa, lo confronté al respecto. En ese momento, toda la ira que había estado reprimiendo durante más de 7 meses estalló. Le respondí sobre por qué no eligió divorciarse de mí en lugar de tener una aventura a un lado. Él afirmó que no tuvo el valor para decírmelo, pero más tarde descubrí que era una mentira. Incluso después de todo esto, todavía me culpaba por su aventura porque creía que era la razón por la que la comenzó. Le pedí que hiciera una elección entre mí y la otra mujer. Él dudó, diciendo que sería difícil porque ella estaba esperando su bebé. Aclaré que no estaba hablando del bebé, sino de ella. Finalmente, me dio tranquilidad al decir que me eligió. En ese momento, las cosas no parecían correctas y no confiaba en él. Así que decidí contratar a un investigador privado para aprender más sobre la otra mujer. Descubrí que ella era 11 años más joven que yo y estudiante de enfermería. Su universidad estaba cerca de su lugar de trabajo, lo que probablemente explica cómo se conocieron. Mi investigador privado tomó fotos de ellos almorzando durante sus descansos y asistiendo a la mayoría de sus citas médicas. Él la trataba como solía tratarme a mí durante los buenos momentos de nuestra relación. Ver esas fotos me convenció de que nuestro matrimonio había terminado y no había razón para continuar. Aunque estaba dispuesta a darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, éramos más como compañeros de cuarto que cualquier otra cosa. Decidí contratar a un abogado, solo para descubrir que mi esposo había contratado unos 7 meses antes que yo. Esto me preocupó de inmediato porque no sabía qué estaba planeando y porque no había presentado la solicitud de divorcio aún. Me quedó claro que había perdido el afecto por mí después de que me encontró en la cama con un amigo en común. Durante las discusiones con mi abogado, mientras intentábamos determinar qué activos poseía mi esposo, descubrimos que había colateralizado todos sus activos, excepto uno, nuestra casa actual y nuestros vehículos personales. El abogado sugirió que mi esposo estaba ocultando sus activos, lo que podría ser la razón por la que aún no había presentado el divorcio. Me sentí traicionada al ver que parecía estar más enfocado en el dinero que en nuestra relación. Me hizo sentir que no había estado completamente comprometido con nuestra relación desde el principio, y que se había desconectado desde la aventura. Rápidamente le entregué los papeles de divorcio. Después de entregarle los papeles, me atacó usando palabras hirientes. Insistí en que saliera de la casa porque no confiaba en él, pero se negó. Se desató una discusión y decidí llamar a la policía. Cuando la policía llegó, expliqué que quería que él saliera de la casa porque me había agredido. Sin embargo, la policía no encontró evidencia de agresión desde su perspectiva. Comenzamos a dormir en habitaciones separadas. Durante el proceso de divorcio, todavía vivíamos en la misma casa. Él logró ocultar las 8 propiedades, 6 de las cuales fueron adquiridas durante nuestro matrimonio. Hizo esto utilizando nuestra casa como colateral hace 6 meses para un pago de préstamo falso, haciendo que pareciera que era propiedad de un prestamista. Afortunadamente, el único acuerdo que logré asegurar fue la mitad de su liquidación del trabajo. Se negó a darme nuestra casa actual a pesar de ocultar las propiedades de alquiler. Eventualmente, vendimos la casa y recibí la mitad de las ganancias. Incluso impugnó esto en la corte y dificultó cada paso del proceso. Sus verdaderos colores se mostraron, estaba decidido a proteger sus activos en el acuerdo de divorcio. Mientras me culpo a mí misma por el final del matrimonio, también siento que su enfoque principal estaba en el dinero y en salvaguardar su riqueza, y no en mi bienestar emocional, que fue realmente la razón por la que engañé en primer lugar. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.